Bueno, muy bien. Ahora sí vamos a iniciar la segunda parte. Este es el libro, ¿sí? La filosofía de Karl Jaspers. Este, quizás que lo conocen o no, Fondo de Cultura Económica es una de las editoriales de la Universidad de Buenos Aires que elaboran libros muy buenos, entre ellos este, pero tienen otros libros de fácil lectura, y además de ser de fácil lectura, algo muy importante, que están vinculados con las fuentes, ¿sí? Entonces es muy importante. Yo se los mandé digitalizado, lo tengo acá. Yo también en su momento lo he estudiado cuando empecé la carrera. Bueno, una de las cuestiones importantes que me parece que hay que tener en cuenta en el capítulo 1, que dice ¿qué es la filosofía?, ¿no? Ya estuvimos hablando anteriormente y ahora vamos a retomar algunas cuestiones. Una de las cuestiones importantes de la filosofía es, como yo dije en su momento, es que la gran mayoría la mira con respeto a la filosofía. ¿Qué significa esto? Que para el hombre es importante las cuestiones filosóficas. Y también es importante, ¿por qué? Porque la filosofía está desde el siglo 6 a.C., más precisamente desde el año 585 a.C. En la próxima clase yo voy a hacer una especie de línea de tiempo explicando cuestiones en relación a esto, ¿sí? Me parece una cuestión importante en relación a la filosofía, que no tiene un proceso o un carácter progresivo, y tampoco hay unanimidad. ¿Por qué? Porque para poder estudiar a los pensadores que, entre otras cosas, dieron explicaciones sobre determinada cual cosa, debemos ubicarlo en contexto. Y dentro del contexto debemos ubicarlo dentro del paradigma que corresponda. Así vamos a poder saber bien qué es lo que estuvo diciendo el pensador. En este caso, el pensador filósofo, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay una línea progresiva de cuestiones. Porque ustedes saben que la filosofía corresponde a las ciencias humanísticas, que a diferencia de las ciencias naturales donde se establece el método científico, dentro de la filosofía se establece el método científico, pero con características humanísticas, donde está vinculado más con otras cuestiones. Hay entrevistas, hay observación, hay análisis, hay estudio de casos, pero es totalmente diferente del método científico que se aplica, por ejemplo, en medicina, donde los resultados, podríamos decirlo, son universales y aplicables para todas las personas. Por supuesto que la filosofía está vinculada con la duda, y acá podemos observar que la duda es uno de los motivos para filosofar. ¿Qué cosas me lleva a pensar o a saber las cosas? Una es la duda. La duda es uno de los motivos para filosofar, para pensar, para preguntarse. Entonces yo en mi clase de música podría, porque lo que veo o lo que sucede cuando la gran mayoría de los docentes comienza a trabajar, que realizan su plan de clase, tienen digitalizada la clase, si la quedan por aula virtual, o la tienen planificada, pero cuando hacen la bajada al aula, es decir, cuando se hace una cosa muy importante que se llama tríada didáctica, que es la vinculación entre el contenido, el docente y el saber enseñar, nos damos cuenta que tienen el contenido, el plan de clase está preparado, la clase está preparada, pero la bajada, es decir, el saber epistemológico que tengo que hacer los alumnos, es el que más cuesta. ¿Por qué es el que más cuesta? Porque tengo que, entre otras cosas, motivar a los alumnos para que comiencen a filosofar y darle el lugar para que comiencen a pensar. Entonces nos estamos dando cuenta, año 2020, que uno de los roles del docente, en el caso de ustedes como profesor de instrumento de música, es ayudar al alumno a pensar. Y en este ayudar al alumno a pensar entra en juego este motivo para filosofar, que es la duda. Y ya que comencé con este motivo para filosofar, que es la duda, nombro los otros que también nombra el autor, que son el asombro,
y dentro de la sombra hay dos variables. Por un lado decimos el asombro y otro lado decimos la admiración. Y Jasper, ¿qué es lo que hace? Dice que Platón dice que el motivo para filosofar es el asombro, y Aristóteles dice que el motivo para filosofar inicial es la admiración, y acá tenemos dos diferencias peculiares. El asombro tiene que ver con el todo, observo, y la admiración tiene que ver con la peculiaridad y con la cuestión que yo considero o veo importante en esa parte. Si lo llevamos, por ejemplo, un ejemplo música, observo a tal cantante o a los cantantes de tal rango, pero admiro a este cantante en particular por tal y tal cosa. Si lo llevamos a otra cuestión estética, estoy frente al mar, miro, observo de forma general determinado paisaje. Eso tiene que ver con el asombro. Y la admiración tiene que ver cuando me detengo, por ejemplo, en esa estrella en particular. Es decir, la admiración tiene que ver con el adjetivo particular e individual de determinada cosa que hace que esa cosa sea diferente. Entonces tenemos que los motivos para filosofar son el asombro, la admiración planteaba Aristóteles, asombro planteaba Platón. Por el otro lado tenemos la duda, algo muy importante. Esto que me asombra, esto que admiro, ¿me puede llevar a la duda? Y sí, me debe llevar a la duda, porque en ese camino entre asombro, admiración y duda es cuando voy pasando de este pensamiento o inteligencia concreta que tuve cuando era niño a la inteligencia abstracta que se tiene o se debería tener cuando la persona comienza a desarrollar diferentes cuestiones neuronales, que eso también en su momento lo vamos a trabajar. Y por otro lado, otro de los motivos para filosofar tiene que ver con las situaciones límites. Es así como a nivel mundial actualmente tenemos una de las situaciones límites. ¿Cuál es? La pandemia. Las situaciones límites están vinculadas con aquello de la cual no podemos escapar y tenemos que dar respuesta. Ahora, las respuestas pueden tomar un camino, pueden tomar otro camino. En el caso del docente, en el caso de ustedes como profesores de instrumento, dentro del aula también se van a plantear situaciones límites de las cuales no van a poder escapar y van a tener que reescribir en el momento de qué manera van a transitar el camino o llevar adelante la clase. Una de las cuestiones en relación a esto que venimos hablando es que la filosofía tiene que ser original a cada uno de los momentos, a cada uno de los tiempos. Se vincula la filosofía con los niños, plantea acá el filósofo, ¿no? También se vincula con los locos. ¿Por qué dice esto acá el filósofo? Porque tanto los niños y los locos dicen la verdad. Y el concepto de verdad en filosofía que se llama aletheia, el concepto de aletheia está vinculado con buscar lo esencial de cada una de las cosas. Es decir, está bien, me dicen esto, escucho lo otro, leo esto, pero realmente es así. Es decir, es poner en tela de juicio cada una de las cosas y darlas por cierto desde mi perspectiva, desde mi personalidad, desde mi formación. Otra de las cuestiones que se tiene en cuenta y que va planteando el autor es la cuestión de la diferencia entre filósofo y sabio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el filósofo es el que va en búsqueda de la sabiduría, va en búsqueda del conocimiento y tiene, por decirlo de alguna manera, la mente abierta. Es decir, que no se cierra, no tiene una única mirada, sino que tiene una mirada o tiende a tener una mirada 360 grados. De ahí que yo les preguntaba a ustedes qué animal estaba dentro de
de la caja. Algunos dijeron un mono, otros dijeron un caballo, varios comentarios estuve leyendo. Es este. Este es el animal que representa la filosofía, ¿no? Por supuesto que no voy a tener un animal de verdad dentro de la caja. ¿Por qué este animal representa la filosofía? Porque tiene la capacidad de girar 360 grados, porque tiene una mirada que va más allá de lo que observa. Tiende a ¿qué? A realizar cuestiones que están vinculadas con el ver más allá de. Tiene desarrollado el oído metafísico. Otra de las características de este animal, de la lechuza, es que trabajan de noche, es decir, cuando todo está en silencio. Desarrollan la capacidad de comunicación desde otro lugar, y es así como es uno de los animales que representa la filosofía, ¿no? Por esta capacidad de estar constantemente aprendiendo, de estar constantemente mirando hacia todos lados, por estar constantemente pensando hacia adelante y por estar constantemente teniendo la capacidad de empatía, de poder ponerse en el lugar de otro. Y hoy más que nunca ustedes como docentes, como futuros docentes del área de música, se van a tener que poner en el lugar del otro, pero en ese ponerse en el lugar del otro no desde una mirada del punto de vista de ser psicólogo, sino, a ver, mi materia, ¿qué es música? ¿Qué es instrumento? ¿De qué manera lo voy a ayudar a pensar? ¿De qué manera voy a desarrollar esto que tiene que ver con el pensamiento cognitivo? ¿De qué manera van a crecer? Y así individualmente poder ver las particularidades para tender hacia adelante. Por eso la filosofía está vinculada con ir de camino. Por eso el filósofo es el que va en busca de la verdad y el sabio es el que posee verdad. Antiguamente podíamos decir que el sabio estaba vinculado con ¿qué cuestión? Con el ser anciano, con el tener experiencia de vida. Hoy en día el ser anciano o el tener experiencia de vida, ¿con qué está vinculado? Podemos decirlo, podemos estar de acuerdo o no, pero todos estamos en un mundo globalizado. Hay un sociólogo contemporáneo que se llama Zygmunt Bauman, que habla, tiene varias cosas que escribió, ¿no? Pero tiene un artículo muy importante que se llama Tiempos Precarios, y dice ahí que los ancianos son considerados como residuos humanos. Miren el concepto que utiliza, ¿no? Residuos humanos. Es para pensar y es para filosofar en relación a esto, ¿no? Pero hoy en día el anciano, en la gran mayoría de las sociedades capitalistas, la gran mayoría, somos sociedades capitalistas, está vinculado al anciano con ese concepto. Otra de las cuestiones que va planteando Jasper es que a la filosofía hay que verla y tenerla en cuenta en dos sentidos. Una, ver la realidad en su origen, y otra que está vinculada con la cuestión de la realidad desde lo que se da en relación al comienzo. Bueno, hasta acá es el capítulo 1 de Jasper. Y en el capítulo 2, que nos habla de los orígenes de la filosofía, que ustedes también tenían que leer, podemos observar algunas cuestiones. Una es la diferencia entre origen y comienzo. Algo muy importante. El comienzo es algo histórico. En el caso de la filosofía, 28 de mayo de 585 a.C., con su primer filósofo, que es Tales de Mileto. Pero el origen es espontáneo. Se va dando desde que nació el ser humano. En el caso nuestro, estamos iniciando las clases de filosofía, se da desde que nos ponemos a pensar. Es decir, se va dando constantemente. El comienzo nuestro, ¿cuándo sería? Nuestra fecha de nacimiento. Ahora, ¿qué está primero, el comienzo o el origen? Si nosotros decimos que el comienzo es la fecha de nacimiento nuestro, primero está el origen. ¿Por qué? Porque el origen se originó en nuestros progenitores, en nuestros padres o en las personas que quisieron que nosotros hoy estemos aquí.
o no quisieron que hoy estemos y hoy estamos acá. Entonces, en la filosofía podemos observar, origen y comienzo se vinculan, pero el comienzo está vinculado al histórico y el origen está vinculado a lo que tiene que ver con lo espontáneo o lo que tiene que ver con el vuelvo a pensar determinadas cosas. La cuestión de los motivos para filosofar se los expliqué, así que eso no voy a volver a tomar cuestiones en relación a eso. Desarrolla un poquito más en cuestiones del tema de la duda en el capítulo número 2. Y una de las cosas importantes que comencé a decir en relación a la filosofía, con el que comenzamos el otro video, es que la filosofía está vinculada con la comunicación. Algo muy importante. 2020 siempre fue importante la comunicación, ¿no? Pero 2020 también es importante la comunicación. De hecho, nosotros ahora nos estamos comunicando a través de este video, a través de lo que tiene que ver con la imagen y el sonido. Pero la comunicación es muy importante. Por eso todo alumno tiene un proceso diferente. Yo como profesor de instrumento de música preparo mi clase, pero si doy clases particulares, ¿qué es lo que debería realizar primero? Y si doy clases en escuelas, ¿qué es lo que debería realizar primero? Un diagnóstico. Si yo doy clases en primer grado de la primaria, tengo que realizar un diagnóstico en relación a ¿qué? Al diseño curricular. Si doy clases particulares en mi casa, de música, de un instrumento, o en un centro, o en una sociedad de fomento, ¿debo realizar diagnóstico? Sí, debo realizar diagnóstico. ¿Por qué? Porque en principio debería saber por qué ese chico viene a mi clase particular de música. Porque si yo no sé por qué viene a mi clase particular de música, la finalidad de la clase siempre va a ser la misma, pedagógica, pero el cómo voy a desarrollar la clase y de qué manera va a ser la progresión de la clase va a ser diferente. No es lo mismo un chico que vaya a estudiar piano a una clase particular porque le gusta, porque escuchó determinado compositor y le gusta. Eso es por un lado. Por otro lado, no es lo mismo que vaya a la clase de piano porque los padres lo mandan. No es lo mismo que vaya a la clase de piano. ¿Por qué? Porque los padres lo mandan porque en ese momento están trabajando o tenían que hacer otra cosa. Entonces, depende del diagnóstico que haga. Y por supuesto que si son chicos, ustedes deberían tener una entrevista con los padres. Señora, señor, ¿usted por qué manda a su hijo a la clase particular? Y en base a eso, ver cómo yo voy a ir elaborando y planificando mis clases. Porque esto, ¿qué es lo que va a hacer? Que yo no frustre al chico. ¿Por qué? Porque puedo frustrar al alumno pidiéndoles cosas en las cuales él no esté capacitado o no quiere afrontarlas. ¿Por qué? Porque la finalidad de él estar en esa clase eran otras. Les cuento una anécdota que sucedió el año pasado con una alumna. Daba clases de canto en una academia, alumnas de 8 años, tenía 10 alumnas y observaba que una alumna no se integraba. Busco una herramienta, busco otra herramienta, no se termina de integrar. Yo le digo, bueno, ¿por qué no llamas a los padres y ves a ver qué es lo que está pasando? Llamó a los padres y les preguntó, ¿no? Bueno, su hija, estuvimos haciendo tal actividad, no quiere integrarse, esto que lo otro. Quisiéramos saber por qué la manda a la clase de canto. La madre que dijo, no, porque yo en esta hora voy al supermercado. Entonces ahí nos estamos dando cuenta que si bien la finalidad es pedagógica, tengo que ver qué herramientas voy a emplear para, en este caso, esta alumna que no le interesaba participar de la clase de canto, que solamente iba porque la madre tenía que hacer sus cosas. Bueno, cuestiones para pensar, cuestiones para reflexionar en relación a esto. Lo que me gustaría, y una de las herramientas que vamos a utilizar durante el año, es una cosa que se llama cuaderno de bitácora. El cuaderno de bitácora es una herramienta pedagógica que está vinculada con los marineros. Los marineros tenían un cuaderno de bitácora donde iban anotando qué cosa,
las sensaciones, las emociones, los pensamientos que iban surgiendo en relaciones a sus vivencias y cuestiones personales. A mí me gustaría, y esta es una de las primeras actividades que vamos a ir haciendo en la cátedra de Perspectiva Filopedagógico 1, es que ustedes comiencen con su cuaderno de bitácora. Para comenzar con el cuaderno de bitácora, se supone que vieron el video que le subí al grupo de Facebook, leyeron el autor y vieron estos dos videos. Ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer? En un cuaderno escriben sensaciones, pensamientos que les surgieron en base a esto que yo los llamé o los invité de alguna manera a que piensen. Entonces escriben cuestiones en relación al rol docente, a pensamientos que les fueron surgiendo, a cuestiones que fueron pensando en relación a la filosofía, a la música, y cada clase, por ahora no va a ser así porque la tenemos de forma virtual, pero de forma presencial nosotros cada clase yo hago leer 2, 3, 5 bitácoras para ver de qué manera cada uno fue de alguna manera retroalimentando esto que tiene que ver con el ser docente e ir formando una cuestión importante que es el posicionamiento docente. Bueno, hasta acá, nos estamos viendo en la próxima.